vamos a trabajar en el futuro en nuestro país dentro de unos pocos años? ¿Habrá cambiado nuestra forma de trabajar después de esta pandemia de COVID-19 que seguimos sufriendo? Estamos sufriendo crisis de todo tipo, crisis sanitaria, crisis económica, también incluso crisis social, a veces crisis de identidad, ¿no? No solo personal, sino también de empresa. ¿Qué oportunidades puede generar toda esta situación? Y realmente las compañías, las empresas, las personas, vamos a aprovechar estas oportunidades para dar más estabilidad a esta situación, e intentar buscar el bienestar de las personas desde las propias empresas. Bueno, de todo esto estamos hablando en este espacio llamado Las nuevas formas de trabajar. Queremos promover propuestas que contribuyan a un futuro del trabajo y de las personas. Y hablamos con diversos especialistas de este tema, para también tratar de aglutinar diferentes perfiles y diferentes puntos de vista desde diferentes ámbitos. Hoy, en concreto, contamos con la presencia de María Jesús Valdemoros. ¿Qué tal, María Jesús? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes y encantada de estar con vosotros, por supuesto. Nosotros encantados de recibirte y, como no, como hacemos en cada ocasión, lo que queremos es presentar a la invitada y, sobre todo, con esa presentación, con esa reseña que hacemos, que los que nos están escuchando, nos están viendo, sepan por qué hemos escogido a María Jesús en concreto para hablar de todo esto. Y es que tiene muchísimo que aportar. María Jesús es lecturer en el Departamento de Economía de IES, es licenciada en Economía, máster en Economía y Finanzas Executive MBA, ha sido consultora en Soluciona, en el área de e-commerce y banca electrónica, directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios, ha sido directora general del directora general de Política Económica Internacional y de Política Económica Empresarial en el Gobierno de Navarra y ha formado parte del consejo de varias empresas, además de haber realizado actividades de consultoría económica y de asesoramiento empresarial. Ha impartido clases en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto de Empresa y en la actualidad pues desarrolla esa actividad docente para directivos del IES en programas PDD, PDG y PADE y es profesora visitante de la Mid-Atlantic Business School, así como profesora asistente en la Universidad de Navarra. Y en las últimas elecciones autonómicas resultó además elegida como diputada del Parlamento de Navarra. Bueno, pues un currículum muy amplio, una gran experiencia que sabemos que lo que genera finalmente son muchos conocimientos que pueden aportar en diversos ámbitos. Suponemos que también en este, evidentemente por eso no habríamos invitado. María Jesús, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros, muchas gracias. Bueno, mucho va a aportar María Jesús en esta charla que vamos a mantener con, como no, Pedro Rivers. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de volver a coincidir y en este caso con María Jesús, que seguro que nos va a contar unas reflexiones muy interesantes. Sí, sí, tenemos que hablar de todo esto. Ahora nos explicarás por qué en concreto hoy está con nosotros María Jesús, pero yo tengo que decir que Pedro es el presidente de la Asociación de Directores de Personas AEDIPE y es además director de Recursos Humanos de Catalana Occidente. Pedro, lo primero, quiero preguntarte por qué AEDIPE ha puesto en marcha este foro de reflexión, este think tank, no sé, punto de encuentro para hablar de las nuevas formas de trabajar. Yo pienso que confluyen en este momento muchas cuestiones como para provocar una reflexión, ¿no? Quizás la última, la más reciente, la que estamos viviendo, es esta pandemia, ¿no? Que nos ha hecho vivir de forma disruptiva, pues todo aquello que se estaba de alguna forma viviendo parcialmente, en forma de pilotos, en forma de ensayar nuevas formas de organización y de trabajo, pues más colaborativas, más participativas con un uso distinto pues, del espacio y del tiempo, incluso la forma del teletrabajo. Esto se ha precipitado de una forma pues, absolutamente contundente y se ha dividido a las empresas en dos situaciones, las que han tenido que dejar de sus actividades o reducir en gran medida sus actividades y aquellas que las han podido mantener en el apoyo de las nuevas tecnologías y del teletrabajo, ¿no? Entonces, creemos que es un momento adecuado para plantearse con un contexto como este, con cambios legales, y con reflexiones que se han vivido, ¿no? Sobre cómo se lidera en la distancia, cómo se coordina equipos pues, en la distancia, cómo se contribuyen en una forma de trabajar por proyectos, cosas que han ido ocurriendo en los últimos tiempos, pero que se han precipitado y se han condensado en un momento, y creemos que es un buen momento para un debate de este tipo, ¿no? Y la verdad es que creemos que María Jesús nos puede aportar una visión muy interesante. María Jesús nos dio la conferencia de apertura del último congreso de AIDIPE y realmente nos hizo una reflexión que a todos nos encajó muy bien todo el debate del liderazgo y del talento, mezclando
pues una visión económica y social de cómo son las cosas, cómo las estamos viendo y cuáles son los grandes cambios que vamos a tener cara al futuro, ¿no? Ujú. Pues vamos a empezar por ahí. Yo de momento quiero abrir fuego con una pregunta, una reflexión, ¿no? Quiero poner sobre la mesa y luego ya pues abrimos esta conversación. María Jesús, no sé si realmente somos conscientes de cómo queremos trabajar, porque hablamos mucho de cómo va a ser el trabajo del futuro, pero no sé si tanto la empresa como la propia sociedad o las personas son conscientes de cómo quieren que sea ese trabajo en el futuro, o de repente nos está llevando la situación, pandemia o no, mediante lo que vamos viviendo cada día a ese nuevo futuro del trabajo. Pues, fijaos, yo creo que entra, o sea, esta pregunta, yo creo, y un poco ligando con lo que comentaba Pedro de esas tendencias, ¿no? Que las que hablamos en aquel congreso, en la apertura del congreso de AEDIPE, yo creo que entra la palabra incertidumbre, porque yo creo que la reflexión la estamos haciendo ahora, o sea, una vez que ya estamos en arena, ¿no? Dentro de la pandemia. Conseguimos, yo creo que llegar a las personas que podíamos trabajar, y ahora hablaremos de esto, mediante el teletrabajo, pues que no lo hacíamos habitualmente, de repente nos pusimos a trabajar de esta manera. Ha habido un proceso de aprendizaje, ¿no? Hasta ello. Y ahora la reflexión está en si esto va a seguir así, si va a ser de la misma manera que lo hemos hecho durante la pandemia o tiene que cambiar cosas respecto a ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, la incertidumbre yo creo que está ahí. Y en aquel momento, cuando hablamos en el Congreso de AEDIPE, hablamos de la incertidumbre de todas aquellas tareas que se podían robotizar de alguna manera de cara al futuro. Hablamos del teletrabajo, pero quizá no hablamos de esta manera tan abrupta, ¿no?, que nos ha llegado con la pandemia, porque yo creo que hablar de las tareas que se pueden robotizar sería otro debate, y esto lo podríamos tener más adelante, pero quizá centrándonos en esta parte del teletrabajo, de lo que ha supuesto la pandemia y acelerar de esta manera, pues hay incertidumbres, y yo creo que es un poco lo que con esta conversación podíamos despejar. En realidad, hablar de teletrabajo no es nada moderno. Es decir, el teletrabajo se acuñó en los años 70, supongo que lo conocéis, es Jack Niels, un investigador en la NASA, que en aquel momento, con toda la crisis del petróleo, pues se habló de la posibilidad de la gente de quedarse en casa para ahorrar combustible y tener más combustible para tareas que realmente no se podían hacer sin ese combustible. Y desde entonces, pero realmente es con la revolución industrial, cuando hubo una separación entre tareas manufactureras y tareas puramente administrativas, cuando se puso de manifiesto pues lo que llamaban las fábricas del papeleo. Y eso son las oficinas, que luego han ido evolucionando con la Segunda Guerra Mundial, la apertura, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y con la economía del conocimiento, y ahora no se habla de fábricas de papeleo, sino de fábricas de ideas. Y en este mare magnum es dónde encajamos y cómo encajamos las nuevas formas de trabajar. Porque no es lo mismo, o sea, no todos los trabajos hoy son potencialmente teletrabajables, ¿no? Hay estudios, los últimos, pues el Banco de España, la Caixa, hablan que el 33% de los empleos en España son teletrabajables. Es decir, hay un 66% que todavía no. Pero es que además de ese 33% tenemos que pensar cómo queremos que sean esa forma de teletrabajar para conseguir un incremento de la productividad, porque con el teletrabajo sí que se consigue incremento de la productividad. Lo que pasa es que hay que pensar en cómo para obtener ese incremento de la productividad y luego que ese incremento de la productividad vaya a incremento de salarios y con eso generemos un país distinto de cara al futuro, ¿vale? Entonces, esto es el proceso que tenemos que pensar. Entonces, no sé, en ese porcentaje de trabajos potencialmente teletrabajables, claro, mi reflexión era, hay trabajos que tienen unos procesos muy estructurados, muy definidos, en los que es fácil implantar el teletrabajo. Hay otros que no son tan procedimentados, y por lo tanto ahí está todo el conjunto de todos esos trabajos que necesitan ideas, que necesitan generar confianza, que eso hoy, el potencial del teletrabajo todavía es cuestionable.
¿vale? Entonces, yo aquí, pues no sé, por hacer un parón, si quieres comentar tú, Pedro, algo de esta cuestión, pero sí que es cierto, hay estudios donde en el año 2015 la Universidad de Stanford hizo un estudio donde el teletrabajo genera productividad, un 13% de incremento de productividad. Si además es voluntario, y esto es muy, 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 muy relevante, se puede llegar hasta el 20%, pero tiene que ser voluntario. Y aquí empieza a entrar a formar parte la importancia de los recursos humanos, la dirección de personas en las empresas. Y luego sí que es verdad que el teletrabajo genera una menor rotación en las personas, porque posiblemente sí que se genera un mayor vínculo de esa unión entre poder conciliar mi vida profesional, personal, y eso genera un menor coste para las empresas, a menor rotación de trabajadores, y además pues genera también que haya un menor coste en cuanto a oficinas, mantenimiento, edificios, demás, ¿no? Pero ojo con ver el teletrabajo con una visión puramente mercantilista, de ahorro de costes, y no pensar en cómo afecta a la persona, si es voluntario, si no es voluntario, si al final el trabajo interfiere mucho en la vida personal y la vida personal además interfiere mucho en el trabajo, si la intensidad del teletrabajo se desborda. Entonces, todo esto es la reflexión que tenemos que hacernos. Entonces, ¿nueva forma es el teletrabajo nueva forma? No. O sea, el teletrabajo se ha hecho siempre. O sea, era la norma más que la excepción. La excepción ha sido a partir de la revolución industrial. Hoy quizá volvemos a esa parte de norma, pero tenemos que habituarla a cómo queremos que sea, y eso es fundamental. Entonces, yo creo que aquí tenemos que potenciar lo que son las oportunidades y tenemos que hacer cada vez menor los elementos que sean negativos, ¿no? Porque, claro, el teletrabajo, ¿qué implica también? Aislamiento social. Si no se entiende bien en la empresa, si en la cultura de la empresa, si en el líder, en el CEO, no está esto en su cabeza y en su agenda, y esto lo sabes tú muy bien, Pedro, si esto no está en la cabeza, en la agenda del líder, ¿no? Como se dice ahora, no está en el propósito del que luego hablaremos, esto puede perjudicar a la persona que opta por teletrabajar frente a la que opta por el presencialismo. Y esto pasa. Y esto ha habido ejemplos durante la pandemia que ha ocurrido así, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nos lleva a pensar que tiene que haber una combinación óptima entre teletrabajo y no teletrabajo, que es muy, muy importante pensar en cómo hay que implementarlo dentro de la empresa, para mí es otra clave, y luego que hay un proceso de aprendizaje. Y estamos justo en esto. Es decir, el teletrabajo yo creo que no es una cuestión binaria, no es o teletrabajo o no teletrabajo, es una cuestión de grado. A mí me gusta hablar de una cuestión de grado. Y de hecho, esto me recuerda supongo que la conoceréis, ¿no? La historieta de aquellos corredores de seguros marítimos independientes en Londres, en el siglo XVIII, pues que trabajaban en sus casas, pero luego iban corriendo a la cafetería que tenía Edward Joyce, y ahí ponían en común sus cosas, y de hecho terminaron alquilando las oficinas de la que tenía Joyce en la torre de Londres, y la hicieron su oficina y le dieron el nombre de Joyce. Porque en el fondo podían trabajar en sus casas, en su hábitat, pero tenían que correr a poner cosas en común. Y yo creo que es un poco en lo que tenemos que pensar hoy, ¿no? En cuál es el grado dentro de cada empresa, dentro de cada cultura, dentro de cada sector, cuál es el punto. Y entonces yo creo que es el momento en el que estamos hoy, en la reflexión. Y aquí yo creo que también la tecnología va a ayudar porque habrá muchos trabajos que tengan que ver mucho con las ideas, que necesitan esa comunión de juntarse físicamente, pero que la tecnología también puede ayudar, porque hoy por hoy, claro, nosotros tenemos aquí esta conversación,
pero si yo hablo y vosotros habláis, pues posiblemente no estamos en el mismo plano y lo que tienes en el cerebro para contar se te va la idea. El 5G probablemente ayudará a salvar parte de esta cuestión, porque podremos hablar prácticamente al mismo tiempo y no nos oímos con retardo, ¿vale? Pero aún así, el teletrabajo seguirá siendo una cuestión de grado, porque necesitaremos juntarnos para determinadas cuestiones. Y aquí yo creo que el Departamento de Recursos Humanos, aunque el trabajador sea el que voluntariamente elija cómo quiere trabajar, tiene que tener una guía. Y aquí yo sí que invito, ¿no?, dentro de AIDIPE a tener una reflexión de que en los departamentos de recursos humanos, en los departamentos de dirección de personas en las empresas, hay que empezar a trabajar sobre tener una guía para intentar delimitar a la gente, intentar pensar cuál es la mejor opción. ¿Por qué? Porque puede haber reuniones que sean one-to-one, pero, oye, igual es mejor tenerlas físicamente. O si no las tenemos físicamente, tenemos que tener cada X tiempo. Si hay reuniones mixtas, ojo, porque los que están presenciales pueden dominar la reunión frente a los que están en remoto. Entonces, esa guía de prácticas que sea abierta, pero que guíe a las personas, yo creo que es una buena forma para que las personas en las empresas sean capaces de elegir en qué grado teletrabajan, que no afecte a su trabajo, y lo más importante, lo más importante, es que nunca se pierda el espíritu del vínculo emocional que la gente tenga con sus empresas. Porque como lo pierdas, has perdido una parte fundamental. Ya no hablo del vínculo con la organización, no, que eso hablaremos cuando hablemos de liderazgo. Hablo del vínculo que las personas emocionalmente tengan con sus colegas, ¿vale? Porque yo también tengo una empresa, ¿no?, en mi familia, con mi marido, una empresa tenemos familiar, en la que tenemos 80 personas, y nos ha pasado. Es decir, hemos hecho esta especie de guía de unas buenas prácticas de cómo implantar el teletrabajo. La gente ha respondido súper bien, pero también ha habido gente que se nos ha descolgado. Entonces, ¿por qué ha perdido ese vínculo emocional? No muchas, pero sí 1 o 2 personas de casi 85 personas nos ha pasado. Entonces, tenemos que recuperar esa persona, pero importantísimo el vínculo emocional con sus colegas, ¿vale? Entonces, yo creo que de esta primera parte, teletrabajo no es binario, cuestión de grado, hay que ver cómo implementar de manera óptima esta combinación. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero lo más importante es que las personas no pierdan el vínculo emocional con sus empresas, ¿vale? Y para mí la clave de esa nueva forma de trabajar es esta, ¿vale? Bueno, pues yo sé que Pedro ha estado tomando muchas notas de todo este discurso inicial de María Jesús, y seguro que quiere hacer muchos comentarios y algunas preguntas. Venga, vamos con ello, Pedro. Muy bien, mira, María Jesús, yo la verdad es que me quedo con algunas cuestiones que tú has lanzado. Es verdad, o sea, el teletrabajo, yo creo que una de las primeras cuestiones es el teletrabajo es una forma, dentro de lo que es el futuro del trabajo, yo creo que el teletrabajo es una gran alternativa que está ahí. Podemos luego ampliar a un debate, pues, con otras fórmulas o otras reflexiones que afecten al trabajo del futuro, como es la robotización, como también lo has anunciado. Pero en cuanto al teletrabajo, que es algo claro, que es una asignatura aprendida en este último año de una forma muy intensa, y está claro, fuera de lo que es periodo COVID, como implantación de un sistema de trabajo, sin duda, es un sistema, es una forma de organización y que requiere procedimiento, método, habilitadores, entre ellos, pues, pensar en rutinas. El otro día hablábamos con Fernando Trías, pues, la importancia de los KPIs, los indicadores de la contribución individual, también, pues, guías de uso, cómo manejar una reunión híbrida para que no pase lo que has dicho, el dominio de la presencia sobre lo que es la distancia, y otras tantas cosas, ¿no? Pensar en el momento del proyecto.
cuando en una fórmula híbrida de trabajo, teletrabajo, hay momentos del proyecto en el que puede ser aconsejable el trabajo en la distancia y cuando hay momentos del proyecto que requieren mayor interacción con cliente o entre el propio equipo para que en aquel momento sea presencial. Por tanto, un buen sistema de teletrabajo tendría que ser muy flexible, flexible en función de la evolución del proyecto y no idéntico ni en todas las áreas ni en todas las actividades de una misma empresa. Probablemente es bueno acumular días de teletrabajo en una fase del proyecto y acumular días de presencia en otra fase del proyecto, lo cual requiere, si la gente sabe organizar, planificación también, porque las personas tienen su vida privada y eso también altera su vida, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que salen sobre una buena gestión del teletrabajo, afecta mucho a cómo se organiza desde el área de recursos humanos, la parte también, como decías tú, del vínculo emocional, también la parte del apoyo en la tecnología. En fin, hay muchas facetas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que nos ha despejado nuestra legislación, hay otros países que no va a ser así, pero en nuestra legislación, pues el teletrabajo es voluntario y esto pienso ya que aclara como mínimo una incertidumbre, es decir, que tiene que ser voluntario por las dos partes y removible por cualquiera de las dos partes también. Lo cual, esto creo que aclara bastante cuestión, ¿no? Hablabas de la productividad y yo estoy de acuerdo. Yo creo que un teletrabajo bien gestionado como un sistema de trabajo puede suponer mayor productividad porque satisfacción, conciliación, ahorro de tiempos, pero al final que no pase lo que nos puede haber pasado, y está siendo criticado, que la productividad del teletrabajo ha tenido mucho que ver con el tiempo dedicado, ¿no? No es esa la clave de la productividad del teletrabajo, ni mucho menos. Es decir, yo creo que los sindicatos en esto se están poniendo fuertes y tiene sentido lo que dicen. O sea, los horarios, y lo dice la ley, el Real Decreto 28 es claro, y, no, se han de aplicar los mismos horarios que en presencia que en teletrabajo y se ha de garantizar la conciliación, que la conciliación no es estar en casa. La conciliación es estar en casa desconectado digitalmente. Eso es la conciliación. O trabajas o estás en casa. Entonces, que trabajes en casa no quiere decir que estén pasando las dos cosas al tiempo. Es decir, no hay conciliación por el hecho de trabajar en casa. Por lo tanto, es importante que la productividad no venga por la vía de dedicaciones interminables, tiene que haber pautas y reglas claras, sino por pues, una buena combinación de procesos y de herramientas y de disponibilidad para que al final haya más eficacia. Y probablemente el hecho de medir también ayuda a que enfoquemos mejor el objetivo y la acción, ¿no? Pero yo creo que tú has lanzado muchas cuestiones muy interesantes todas. También has lanzado, no todas las empresas son susceptibles, ni todos los trabajos, solo un tercio de los trabajos son teletrabajables. ¿Y el resto? ¿Cómo va a cambiar la realidad profesional en el futuro? ¿Cómo cambia el marco? Tú decías una serie de reflexiones en el Congreso, en la apertura, que fueron muy interesantes, sobre, bueno, grandes macrotendencias. Hablabas de la incertidumbre y cómo la incertidumbre muchas veces se transforma en un cierto pesimismo, en ver el futuro con preocupación, y cómo la certeza, aunque a veces en lo cierto hay datos negativos, pues te aleja del pesimismo, ¿no? Y nos hacías una reflexión y creo que sería bueno que tú también enfocaras ahí un par de ideas, ¿no? De cómo es verdad que hay una situación, un cierto riesgo, porque, bueno, todos están viendo con preocupación que se está reduciendo una cierta estabilidad laboral y una cierta reducción de las rentas medias, pero la realidad es que hoy el mundo tiene un crecimiento económico y hay una sanidad global que no la había ni mucho menos hace 50 años y que el futuro, la tendencia es a mejor, con lo cual no hay motivos para ser pesimista en global. Luego cuando uno mira lo suyo dice, bueno, pero es que yo tengo un panorama incierto y esto me preocupa. Bien, pero contextualicemos, ¿no? ¿Y cómo va a ser el futuro también fuera del teletrabajo? O sea, ¿cuál es la evolución del trabajo? Y si quieres tú también hacer alguna reflexión al respecto, ¿vale? Pues adelante, María Jesús. Sí. Eh, Cuando hablábamos, lo comentábamos también antes al principio, ¿no? Cuando estuvimos en era octubre del 19, Sí, sí. cuando compartimos el congreso de AEDIPE, no había llegado todavía la pandemia y hablábamos de momento de incertidumbre, y lo había, ¿no? Porque veníamos de una década complicada, una crisis financiera muy complicada, habían sido unos años de crecimiento, pero en aquel momento la geopolítica, Estados Unidos-China,
bueno, pues había también desencadenado varias incertidumbres de cómo iba a ser el devenir del mundo, ¿no? Claro, ha llegado la pandemia y lo que nos ha hecho ponernos de frente todavía es más el grado de interrelación que hay en el mundo, es brutal. O sea, lo habíamos visto desde el punto de vista económico con la crisis financiera. En el año 2009 el mundo en su conjunto redujo su Producto Interior Bruto, su PIB, su capacidad de producir. No había pasado antes en la historia de la humanidad desde que tenemos datos, hace 300 años. Y por aquel entonces, esa caída del 0,9% en el mundo, pues no la habíamos visto porque el mundo, mientras un conjunto de países crecía, otros decrecía, pero se compensaban. Claro, con la pandemia hemos visto que además una pandemia sanitaria, una crisis sanitaria, lo que ha provocado es que el mundo en su conjunto caiga. Y caiga en niveles muchísimo mayores que los que vimos en aquel momento. Con lo cual, si la incertidumbre ya estaba instalada cuando nos vimos en octubre del 19, pues podríamos decir que hasta el día de hoy yo creo que tocamos fondo con la pandemia, ¿no? Y yo creo que la sensación de muchas personas es que tocamos fondo porque nos dimos cuenta en aquel momento con la pandemia, cosa que no nos dimos cuenta en la anterior crisis, nos dimos cuenta de todo lo que no sabíamos. Con la crisis anterior también había incertidumbre, pero teníamos escenarios. Puede pasar esto otro y esto otro, pero lo teníamos acotado. De repente con la pandemia, de repente nos vimos, es que no tenemos acotado nada, es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el tono positivo de todo esto? Que la respuesta que ha habido en política fiscal y en política monetaria ha sido espectacular. Es decir, el mundo hoy con esta crisis ha padecido una mayor desigualdad, porque es verdad, y esto la gente que podía optar por el teletrabajo, por ejemplo, no ha padecido una caída en sus rentas, pero la gente que no ha podido optar por el teletrabajo han cerrado su actividad. Es verdad que ha habido gente cubierta por ERTES, pero en el fondo era un menor salario, no se cubre todo evidentemente, y hay gente que se ha visto despedida, sobre todo aquellos trabajos que tienen que ver con la temporalidad. Entonces, ¿esto ha incidido en la desigualdad? Sí, pero la respuesta que ha habido en política fiscal y política monetaria ha sido espectacular. Nunca ha habido esta respuesta. Entonces, yo creo que esto es la parte positiva para volver a construir. Y volver a construir por el lado del teletrabajo cómo queremos trabajar de otras maneras y yo creo que por el lado de la incertidumbre de qué va a ser en los próximos años, pues por ejemplo con la robotización, esto no ha cambiado. No ha cambiado porque ya era una tendencia que venía, quizá nos ha parado y nos ha puesto el foco en otro tipo de trabajos con el teletrabajo, pero esa tendencia sigue a día de hoy. Y va a seguir, porque la tecnología ha dado un salto de gigante. ¿Vamos a sufrir en el cambio? Sí, o sea, vamos a sufrir, porque habrá trabajos que van a desaparecer, pero no van a aparecer otros. ¿Cómo tenemos que paliar y cómo tenemos que ser más resilientes en ese cambio? Yo creo que ahí las políticas económicas y sobre todo políticas públicas tienen que ser capaces de formar a las personas en otros trabajos para que luego sea posible trabajar en esas nuevas formas de trabajar y en esos nuevos trabajos. Y yo creo que esta es la clave, pero la clave está en todas las instituciones que tienen que ver con el ámbito laboral, ya sean las reformas laborales, ya sean los tipos de contratos, ya sean la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene que mirar el mundo con otros ojos. No vamos a negociar colectivamente toda la cantidad de listado de cosas que hoy se negocia. Se tiene que negociar de otra manera, porque el mundo va a ser de otra manera. Nosotros vamos a vivir muchos más años que lo que vivían nuestros antepasados y probablemente no tenemos que pensar en que vamos a dejar de trabajar a los 65 años, vamos a ampliar la edad de trabajo.
Y quizá en esa ampliación de la edad de trabajo, pues habrá momentos en que pues dejemos de trabajar durante una época y volvamos a entrar al mercado de trabajo. Y tiene que estar el mercado de trabajo preparado para eso. Y los planes de jubilación tendrán que estar preparados para esto, y las empresas tendrán que estar preparadas para estos, y la administración pública, con con las políticas pasivas y las políticas activas de formación, pues tendrán que estar preparadas para esto. Pero esto se trata de mirar el mundo con otros ojos. Si lo miramos con los ojos de hoy, lo vamos a ver todo negativo, porque no somos capaces de encajar el mundo hoy con el mundo al que vamos. Y si somos capaces de adaptarnos más bien pronto que tarde a esta nueva forma de entender la vida, porque es la vida, pues tendremos seguramente menos miedo mañana del que podamos tener hoy. Y yo creo que parte de la clave está en es mirar el mundo con ojos diferentes a lo que vemos hoy. Una nueva forma de ver las cosas, sin duda, y sobre todo una apertura de mente y de miras hacia todo lo que está por venir y cómo tenemos que adaptarnos a ello. No sé si quieres sumar algo más o añadir algo más, Pedro, sobre lo que ha estado diciendo María Jesús, o podemos introducir otro elemento que además No, está a mí me parece previamente. muy interesante, ¿no? Cómo abres también este tema, que siempre es como una dicotomía de dónde te has de situar, ¿no? ¿Cuál es el mejor modelo, ¿no? Un modelo más liberal o un modelo con más apoyo. Tú lo has dicho, cómo se han volcado las políticas en el apoyo a la economía y a las situaciones complejas que se han vivido en el COVID ha sido espectacular. Eso es verdad, ¿no? También ha sido una reacción de un momento, pero yo me pregunto si al mundo al que vamos, que es un mundo donde hay más incerteza y donde probablemente una carrera laboral estable va a pasar a ser entradas y salidas del mercado laboral, en el cual pues probablemente los sistemas de soporte social, desempleo, cotización, cómo combinar políticas públicas con modelos de inversión, de previsión social individual, cómo combinar todo eso en un entorno más flexible y dinámico. Bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio? Porque, claro, alguien diría, oye, no, pues que esto descanse en una hiperregulación y en una digamos, cobertura social. Bueno, esto hasta cierto punto, los modelos muy intervenidos y muy regulados han tendido a ser menos competitivos, ¿no? Y los modelos pues, más libres y con mayor esfuerzo individual han tendido a mayor competitividad. No lo sé, pero hay que repensarlo todo, es como dices tú, María Jesús, porque esto te hace también pensar en el modelo más adecuado, ¿cuál es? Al que vamos. Porque uno proporciona flexibilidad, pero inseguridad, ¿cuál es la combinación óptima? ¿Dónde está ese equilibrio, ¿no? Yo pienso que es un debate muy interesante, ¿no? Hablabas tú en su momento del pacto social, de una cierta ruptura del pacto social. ¿Dónde encontramos ese equilibrio que por otra parte nos da una estabilidad y, y aleja los radicalismos y las soluciones fáciles y populistas a los que por otra parte nos vemos abocados en algún momento, ¿no? ¿Y dónde está esa estabilidad? ¿Dónde encontraremos estabilidad en un mundo tan cambiante donde, como tú dices, los modelos antiguos no nos encajan con los nuevos problemas? Pues fíjate, Pedro, yo creo que aquí los europeos somos expertos. O sea, Europa, si nos paramos a pensar, yo creo que tiene el mix de principio de responsabilidad de las personas, ¿no? Con el apoyo de las políticas públicas. Yo creo que, o sea, los extremos nunca son buenos, ¿vale? O sea, las cuestiones de grado, de cómo llegar al mejor equilibrio, cómo trabajar ese equilibrio, yo creo que es parte del éxito, ¿vale? De muchas cosas, de la vida en general, ¿no? Entonces yo creo que Europa tiene el 50% del gasto social en el mundo, ¿no? Entonces, si a uno le preguntan, oiga usted, ¿dónde, no sé, dónde quiere terminar el resto de sus días? Hoy, ¿no? Probablemente mucha gente diría Europa. O sea que los europeos también estamos a veces mal acostumbrados porque tenemos una sanidad pública, porque tenemos una educación pública, porque es universal, es que pública universal,
Y esto no hay en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que aquí, eso hay que regar la planta. Entonces, para regar la planta y para regar esta forma de vivir, tenemos que adaptarnos al mundo que viene. No podemos estar anclados en cómo hemos hecho hasta ahora siempre y nos ha funcionado. Entonces, en Europa somos expertos en combinar ese principio de responsabilidad con unas políticas públicas universales que hemos conseguido. De lugar del mundo para vivir, tenemos un mejor equilibrio entre renta per cápita, entre menor tasa de mortalidad infantil, pensiones públicas. Tenemos ese mix que es envidiado en el resto del mundo, pero tenemos que trabajarlo. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, hay un modelo que es el de la flexiseguridad, que es un modelo que se quiere implantar en Europa, que hay países que ya lo tienen, que no es copiable, porque cada país tiene su cultura. Pero sí hay unos principios que están detrás, que es el de la flexibilidad tanto para la empresa como para el trabajador y la seguridad para la empresa y para el trabajador. Entonces, yo creo que aquí encontrar el mix de principio de responsabilidad por parte de las personas, o sea, las personas tienen que ser dueñas de su trabajo y las empresas tienen que dar la capacidad a las personas de ser dueños de su trabajo. Y eso es el principio de responsabilidad, pero hay que combinarlo con unos límites legales suficientemente amplios para encontrar un equilibrio entre el trabajador con su trabajo. Si no, en mi opinión, vamos a correr el riesgo que tenemos con el tema de la conciliación. Fijaos, la conciliación, ¿no? Ese término que yo creo que nos viene a la cabeza cuando hablamos del teletrabajo, que es un término que ya nos viene de hace unos años hasta ahora, ¿no? De cómo conciliamos, se ha cometido un error que es hiperregularlo. Porque al final la conciliación, cuando está muy regulada, ya no se adapta a la persona. Y tenemos un problema. Entonces, por ejemplo, con el tema del teletrabajo y las nuevas formas, tenemos el problema de que quizá si lo regulamos demasiado, ya no sea bueno el del teletrabajo y no se obtengan los niveles de productividad que podemos ser capaces de obtenerlo. Entonces, esto donde pone en el centro es a las personas como principio de responsabilidad, las personas como trabajador, las personas como CEO, porque claro, estas nuevas formas de trabajar, Pedro y Luis, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que rompen los esquemas de las empresas que son súper jerárquicas, de las empresas que tienen mandos intermedios y que luego por debajo hay personas y luego por encima hay otros mandos, porque rompe ese esquema. O sea, rompe el estilo de liderazgo de yo tengo que observar lo que estás haciendo continuamente. Rompe el esquema de que el presencialismo es la única baza para poder trabajar y pasa a un estilo de liderazgo que capacite a las personas de manera individual y que confíe que las personas son capaces de organizar su trabajo, aunque les demos esas pautas que decíamos Pedro y Luis de tener unas prácticas, ¿no? Vamos a enfocar para que la gente elija bien cuando voluntariamente está bien que elija el teletrabajo y cuando tiene que ver esa parte, tiene que hacer esa parte híbrida de estar presencialmente en las empresas y no romper el vínculo ese emocional. Pero claro, esto rompe esquemas. ¿Y el mix cuál es? Pues yo creo que en cada país, en cada empresa tiene su propia cultura. O sea, yo hablo con personas y hay personas que están hartísimas de estar trabajando todos los días en su casa y que no se les permite ir a la oficina. Y esto tiene que ver mucho con multinacionales que no entienden el localismo. Porque hoy trabajo en casa perfecto, pero si me puedo ir a tomar un café con una persona y comento y qué tal están tus hijos, tu trabajo, o si jugamos a pádel mañana o quedamos a tomar unas cañas, pues esto posiblemente en una reunión
virtual pues no da pie, o no da pie tan bien como daba con un café. Entonces, hay multinacionales que están perdiendo el localismo. Yo creo que estás introduciendo alguna cuestión que es muy interesante, que es la flexibilidad. La flexibilidad como elemento para que todos estos cambios se apliquen bien y se adapten bien, ¿no? Y cómo a veces es muy difícil combinar una regulación y una sistematización con la flexibilidad. No es fácil porque, claro, la flexibilidad en el sentido de que con plena autonomía cada uno se organice puede llevarnos a una cierta desorganización global. Entonces, yo creo que hay que encontrar esas pautas donde se pueda regular o se pueda obtener los beneficios, porque al final cuando tú hablabas del incremento de la productividad, a mí no me cabe duda de que viene de ahí. La productividad viene en que si tú pasas de una supervisión a una autorresponsabilidad, el compromiso es mucho mayor. Y cuando hay compromiso y cuando uno está haciendo el trabajo que cree que tiene que hacer y lo hace por responsabilidad propia, puede trabajar mejor y puede obtenerse más cuotas de productividad. Yo pienso que cuando todo descansa en la jerarquía, pues, enlentece y empobrece. Entonces yo creo que es verdad, el sistema te lleva también, para que realmente sea eficaz, a la flexibilidad. Lo difícil es lograr una implantación de flexibilidad con reglas. Esto es lo difícil y aquí es la gracia de encontrar las reglas que te funcionen a ti. Pero si me Claro, permitís, si me sí, permitís, María Jesús, al final también sí. es lo otro. Es decir, si al final estableces una regulación muy excesiva, si estableces muchas normas, yo creo que va en contra del principio total de flexibilidad, porque entonces, si has establecido unas normas, la flexibilidad ya no existe, ¿no? Precisamente es buscar ese equilibrio entre esos dos puntos que ahora decías, ¿no, Pedro? Es lo complicado quizás que tienen a partir de ahora las empresas, los directores de equipos y demás, ¿no? Claro, pero por eso yo creo que ahora, o sea, las personas presuponemos que siempre están en el centro, ¿no? Porque al final, una empresa, ¿qué es? Una empresa son personas. O sea, y esto es claro, ¿no? Pero yo creo que los departamentos de recursos humanos o de dirección de personas cobran especial relevancia ahora. Porque la regulación, el problema es, como bien decía Luis, ¿no? Que elimine grados de flexibilidad. Cuando si a la persona le estamos diciendo que está perfectamente capaz para hacer su trabajo, bien es cierto, con esas guías, ¿no?, que podemos marcar, porque incluso en las descripciones de puestos de trabajo a día de hoy, pues posiblemente tendremos que pensar que habrá que describir cuál es la parte del puesto de trabajo estructurado y cuál es la que no es estructurado. Y dentro del no estructurado, cómo habilitar las maneras de trabajar. O sea, es que tenemos que pensar en otras maneras también de hacer entrevistas de trabajo, de explicar a la gente cuál es su trabajo. Pero, o sea, en todo este procedimiento, en todos estos procedimientos, los departamentos de recursos humanos tienen que centrar muchísimo más el one-to-one con los empleados, porque si no, al final, las flexibilidades no van a servir. Incluso se pueden volver en contra, porque incluso pueden ser contraproducentes. Es que yo no quiero esta flexibilidad, no trabajo a gusto desde casa porque me interrumpe mi vida personal, oye, prefiero estar en la oficina. Y entonces sí que si hemos implantado una manera de trabajar en la empresa con el teletrabajo, deshacer y volver a hacer con otras formas de trabajar, pues el coste asociado a ello puede ser incluso mucho mayor. Pero, insisto, yo creo que los departamentos de recursos humanos cobran especial relevancia en dos cosas. En elaborar esa guía de buenas prácticas, en intentar identificar cuál es el vínculo emocional que las personas tienen con las empresas, pero con las empresas entendiendo sus colegas para no desvincularse, identificar en el CEO, que el CEO, el director general, tenga en su agenda la importancia de trasladar esa cultura de capacidad de liderazgo, de capacidad de capacitar a las personas para hacer su trabajo y que descansen la cultura, porque ese liderazgo a día de hoy de trasladar el propósito para que la gente tenga el propósito de las empresas en su mente y tenga el vínculo también con la empresa, que no es el vínculo emocional con sus colegas, es con la empresa, y eso le haga no desvincularse. Y por supuesto, o sea, los directores de recursos humanos tienen que tener
y forzar al CEO a que esto esté en la agenda del CEO todos los días. Porque si esto no está en la agenda del CEO todos los días, nunca se va a romper pues ese cambio en las empresas que son muy jerárquicas, muy establecidas la forma de trabajar, con una forma de trabajar mucho más flexible. Va a ser muy duro el cambio. Y esto, yo creo que los departamentos de recursos humanos tienen que ayudar a que esto sea pues mucho mejor. Pero no sé si tienes algo más que añadir, pues que nos quedamos ya sin tiempo. Una última reflexión. Yo no resaltar dos claves que da María Jesús que son para mí muy importantes en la gestión desde el ámbito de recursos humanos, que son cultura, y liderazgo. Yo creo que trabajar el liderazgo en una nueva forma de trabajar, en la que hay que combinar presencia, ausencia, también todo el tema de dirigir equipos en la distancia, la gestión pues de la flexibilidad, la gestión de la confianza, la autorresponsabilidad, el compromiso. Pienso que esto es un tema clave. Y el segundo, la cultura. Y la cultura que además tiene mucha importancia no solo en la gestión del equipo, sino sobre todo cuando un equipo ya existe, ya es estable. La problemática es una, y cuando se trata de construir equipos y de integrar personas, ahí la asignatura tiene una doble dificultad. Cómo integramos a personas en un contexto nuevo como este, ¿no? Yo creo que tenemos ahí retos importantes: cultura, liderazgo, el tema de la responsabilidad, el tema de la medida, la aportación de valor. Hay muchos retos, ¿no? Como decimos siempre, al final ponemos muchos temas sobre la mesa, generamos un espacio para el debate, para la reflexión, para seguir hablando de todo esto, ¿no? Es lo que queremos hacer, además invitando a personalidades como María Jesús Valdemoros, que nos ha acompañado en esta ocasión. Así que, María Jesús, te agradecemos muchísimo que hayas estado este rato y que nos hayas aportado tanto. Gracias. Pues encantada de estar con vosotros. Yo creo que entre los nuevos retos siempre es muy, muy importante ver oportunidades, y en este caso, sobre todo, poniendo en el centro a las personas, que yo creo que la verdadera oportunidad somos todos nosotros. Con lo cual, yo encantada de haber estado y ha sido un verdadero placer, de verdad. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. La verdad es que es una suerte poder contar con tus criterios y con tus reflexiones en un debate muy interesante sobre hacia dónde va el futuro. Y bueno, pues te lo agradecemos, y creo que nos va a ser muy útil para ir abriendo pues esta reflexión, ¿no? Hay muchas cuestiones a abordar y muchos puntos de vista, y yo creo que hemos tocado temas muy interesantes, ¿no? Pues el contexto económico, la flexibilidad, la importancia de la persona, la gestión desde el ámbito de recursos humanos. Pues muchas gracias por tus reflexiones. reflexiones muy interesantes que quedan aquí también en esta ocasión, en este foro de nuevas formas de trabajar. Gracias, María Jesús, gracias, Pedro, y gracias a todos por habernos seguido, habernos visto, habernos escuchado, y esperemos que finalmente hayamos provocado precisamente eso, ¿no? Esa reflexión y ese momento para el debate. ¿Cómo serán las nuevas formas de trabajar en el futuro? Vamos hacia ello, ¿eh? De momento estamos nosotros desplegando esa alfombra roja para llegar a ello. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias.